Bueno, vamos a continuar con esta segunda jornada. Nuevamente les recuerdo que afuera van a estar en la mesa las hojitas correspondientes al registro de asistencia de esta segunda parte, para que cuando salgamos no nos vayamos sin firmar. Ahí están las hojitas de cada salón, se ubican y firman esta segunda parte. ¿Qué dinámica vamos a seguir ahora según lo que nos propone el Padre Juan de la Cruz? La idea es que los protocolos, los que ustedes eligieron los representantes de cada grupo, pasen acá, no más de 5 minutos, haciendo la socialización de sus conclusiones, de las ideas que reflexionaron o de las preguntas que surgieron, porque la idea del espacio del taller era no solamente discutir o reflexionar a la luz de lo que se ha expuesto, sino también generar interrogantes que tengamos o que nos hayan quedado para que el Padre Juan de la Cruz nos amplíe o nos profundice algo que consideramos es importante profundizar. Entonces vamos a empezar en el orden de los salones. Estábamos por 401, 402, 501, 502. Entonces vamos a seguir ese mismo orden, 5 minutos. Al final el Padre va tomando nota de lo que ustedes van diciendo y él al final va a hacer la retroalimentación de todas las intervenciones. Entonces empezamos con el protocolo del 401. Bien, buenos días. Voy a hacer pues como una lectura de ciertos ítems que se trataron allá en el grupo y se habló, digamos, de algo que nos planteaba el Padre y nos pareció muy crítico, muy interesante. Cuestionó muchas cosas, nos puso como en jaque para decir cambie su concepto frente a Francisco, esto es otra mirada. Entonces, frente a eso, una propuesta es como tener la lectura de la vida de Jesús desde una mirada popular. Nos desfigura esa figura, por ser reiterativo, de Francisco, y es recuperemos a Francisco. Se hacía como la pregunta de cómo recuperar a Francisco. Nos robaron entonces la figura de Francisco, creo que le hicieron esa interrogante en el descanso, y si esa desfiguración o robo que le hicieron pues como de lo que es Francisco fue casual o fue orquestado o por qué pasó. Y eso nos da una lectura del sujeto en el contexto. La vida de Francisco en ese contexto, en esa cotidianidad, nos da como reflexión para decir, y nosotros en esta cotidianidad educativa, ¿cómo miramos esa figura de Francisco? No es mirarlo como eso que decía el Padre de cosas mágicas, sino de esa experiencia de Francisco con el otro. La propuesta entonces es interesante y es la búsqueda de sí mismo, y es de nosotros también buscar esa propuesta de nosotros tenemos que buscarnos también a nosotros mismos en este contexto educativo para no ser simples transmisores de conocimiento, sino de entender también a los jóvenes, porque entonces debemos tener ese conocimiento de nosotros mismos, no quedarnos en reflexión, que fue algo que se discutió reflexionar sobre lo que nosotros somos, sino en actuar, en hacerlo visible. Nosotros debemos iniciar un conocimiento de sí mismo como profesores de una universidad franciscana, como agentes de formación.
también se miraron dos conceptos importantes y fue una inquietud, el concepto de hermano como parte pues negativa o de un opuesto frente a las criaturas, llama mucho pues como la atención y se va a vivir como ese opuesto de ese fastidio, de ese asco con los otros, con los pobres, con los leprosos. Entonces, esa contradicción de eso negativo, de lo contrario, de lo que nos molesta, es lo que nosotros deseamos amarlo, si nos quedamos con eso, o pelearnos con eso y seguir, digamos, con ese fastidio. Hay una parte metafórica que es lo que me molesta de mí y si es lo mismo que me molesta del otro. Vivimos con otros y no podemos, y no nos ponemos en el lugar del otro. O sea, tenemos que ponernos como en el lugar del otro para poder vivir esa reflexión, que no se quede simplemente reflexión de nosotros mismos, sino en abrirnos, digamos, a actuar y hacer y a volverlo más comunicativos. Se ha distorsionado como la vida de Francisco, que no es como la que nosotros nos imaginábamos, y ese alejarnos de Dios porque hay muchas distracciones, y es una reflexión que hacía, digamos, un profe, donde nosotros vemos que los jóvenes se alejan más y más, digamos, de ese Dios, de ese vivir, digamos, de esa cotidianidad, como en función del otro y de ese ser, para nosotros también ponernos como ese reto, como docentes, para poder no solo encontrarnos, reflexionar, conversar, volver esto un diálogo. Inclusive se plantea un escenario donde se habla de docentes con espacios de conversación, que diseñemos espacios de conversación de nosotros como docentes, inclusive por ser comunidad cristiana debemos tener ese espacio de conversación para poder reflexionar sobre esos temas que a los jóvenes les está, digamos, faltando. Se habla sobre una crítica a la exposición del Padre Juan, y es que de todas maneras nos hace afirmaciones muy trascendentales. Lo que el Padre exponía es trascendental, y entonces, ¿cuál es la mirada de los otros, digamos, frente a la historia, digamos, que nos cuenta, que tiene ese tinte como de superhéroe de Francisco, es un superhéroe? Pero entonces, ¿qué pensaban y hacían los pobres, los leprosos, los comerciantes? Que es muy interesante como saber esa otra posición. Entonces, fue muy pertinente, no lo podemos tener como ese superhéroe, sino que fue un hombre de carne y huesos. Entonces, eso es fundamental, digamos, también lo analizamos. Bueno, en resumidas, hay que tener, digamos, como esa experiencia de cotidianidad, y si lo tenemos como experiencia, digamos, de esa cotidianidad y esa reflexión consigo mismo, sería como vacío, sin la acción. Eso sería retórico. Tenemos que actuar para poder que no se quede como en ese interior, esa reflexión, sino que dialoguemos, hablemos, construyamos con el otro. Bien, básicamente sería eso. Si alguno de los compañeros... Listo. Gracias.
Buenos días. Voy a compartir entonces las preguntas, conclusiones y reflexiones que tuvimos los docentes y compañeros que estuvimos en el Salón 402. Comenzamos por reconocer lo importante que es escucharnos más allá de nuestro rol como compañeros de trabajo y toda esta deconstrucción como personas a la que nos invita este tipo de conferencias. Una de las compañeras expresó una duda, leyenda mayor y menor. Ella quería saber si eso estaba relacionado con las órdenes mayor y menor del franciscanismo. También estuvimos de acuerdo en cómo se cambian las concepciones sobre la figura de San Francisco de Asís después de esta intervención y también cómo se pueden perpetuar. ¿Por qué? Porque no todos estuvimos de acuerdo en que, listo, esta manera de verlo puede ser la única. A partir de esta deconstrucción que tenemos de la figura de San Francisco de Asís, una de las compañeras expresó cómo se podría apropiar entonces adecuadamente las enseñanzas de este ser humano, de esta persona. Si lo hemos estado viendo de una manera diferente y si esa manera nos ha llevado a creer que ciertas prácticas están asociadas con esa figura, ¿cómo podríamos efectivamente entonces darnos cuenta de cómo llevar a cabo estas enseñanzas de la manera correcta? También surgió la duda, o más bien el interrogante, de por qué se hace tanto énfasis en el concepto de la renuncia, por qué es tan importante para el franciscanismo. Otro compañero también expresó dudas sobre el concepto de florecillas y cómo los santos se ven involucrados en estos conceptos de las florecillas y cómo se ven afectados positivo o negativamente por las mismas. También reevaluamos la relación que San Francisco tiene con la naturaleza. Nos hicimos la pregunta si efectivamente es como nos la han pintado o si existe otra versión. Aunque a modo personal yo diría que estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo. En nuestro grupo hubo muchas versiones diferentes sobre lo que, listo, podríamos decir que sí se puede vincular o no se puede vincular, etcétera, etcétera. Otra compañera expresaba lo siguiente, ella decía que en la religión existen dogmas, que porque entonces siempre que se revisa la vida de un santo, digamos en este caso en particular San Francisco, se interpreta de otra manera o se descubre algo nuevo. Decíamos que listo, ya llevamos varias intervenciones, etcétera, etcétera, y siempre se llega a una visión nueva de la vida de este individuo. Otro profesor expresaba lo siguiente, decía que la historia es un campo de combate, es una historia social, y entonces lanzaba la pregunta de si existe una versión oficial o si existen interpretaciones, porque según lo que se nos exponía, la vida de San Francisco se ha ido construyendo, o más bien deconstruyendo a partir de sus escritos. Entonces nos preguntábamos si efectivamente a partir de los escritos se puede construir la vida entera de una persona, ya que hacerlo de esta manera puede dejar la puerta abierta para que se queden por fuera algunas cosas y entren otras. Otra duda que tuvimos, diría yo que la mayoría, es por qué se hace tanto énfasis en el asunto con los animales, que relacionan mucho a San Francisco con los animales, si podría verse como algo positivo, compasión hacia los animales, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace tanto énfasis que esta figura puede ser, que esta creencia pueda llegar a ser nociva para la figura de San Francisco? Otro interrogante que surgió fue ¿por qué San Francisco no quiso ser sacerdote? A sabiendas pues de que quería más bien trabajar por la gente, porque se fue de esta manera a ser más bien el que no quería poseer nada, etcétera, etcétera, y por qué no eligió más bien el camino de la iglesia, que sí le podía dar visibilidad, etcétera, etcétera. De nuevo nos surgía el planteamiento, ¿por qué la imagen de un San Francisco que se relaciona con los animales es negativa? Otro cuestionamiento sería, ¿qué hizo que San Francisco de Asís fuera santo? Todos tenemos en la cabeza esta imagen de relación con la naturaleza, pero bueno, nos dicen que esto puede llegar a ser negativo. Entonces también como expresaba el fray, ¿qué hizo que tantas personas hayan seguido la vida de San Francisco? ¿Qué efectivamente es lo que llamó la atención?
Otra persona, no sé si expresarlo en términos de que defiende esta postura o simplemente expresó su opinión, decía, listo, cuando uno es un santo o cuando llega a este estado, la comunicación con los demás seres, ahí sí no se puntualizó en que sean humanos o animales, la comunicación con los demás seres se facilita. Entonces, que a lo mejor muchas veces esta persona expresaba que a lo mejor las personas han tomado esta relación de San Francisco con los animales por este sentido, porque se podía comunicar más fácilmente con ellos. Luego surgió otra pequeña discusión entre lo que son las leyendas, lo que significa una leyenda para nosotros actualmente, y cuentos, y por qué estos eran usados para transmitir, por decirlo así, las enseñanzas de San Francisco. ¿Por qué usar cuentos y este tipo de alegorías en vez de utilizar otras cosas? Que si este tipo de cosas hacían ver a los que recibían esta enseñanza como inferior a quien la impartía. También se hizo el comentario de que puede llegar a ser anacrónico juzgar un suceso del pasado con lo que tenemos, con el concepto de ciencia que tenemos en estos momentos. Se hizo el comentario al respecto. Esas serían básicamente las intervenciones y las opiniones que tuvimos en nuestro grupo. Si de pronto alguien quiere complementar con algo que sea del estilo o corregirme algo que de pronto haya malinterpretado algo de lo que mis compañeros digan, ya que puede llegar a ser un tema tan álgido. ¿Okay? Buenas tardes para todos. El grupo, pues obviamente, el tema de por sí tiene muchos aspectos para analizar. Primero nos centramos mucho en la palabra hermanos. Obviamente San Francisco trata de hermanos a todos, incluyendo los animales. Y entonces todo el grupo empezó a tratar de decir qué lo llevó o qué lleva esa connotación de la palabra hermanos. Y fueron muchos los aspectos que se quisieron tocar. Nos fuimos hasta la Edad Media, donde la Edad Media dicen que todos somos hermanos porque venimos de un mismo Padre, o sea que es Dios, todos los seres vivos. Entonces, como intentando encontrar una respuesta. Luego nos fuimos hasta la teoría evolucionista que dice que hay un parentesco genético y que por ahí podía surgir también la idea de la palabra hermanos, sobre todo muy utilizada por San Francisco. Y eso, padre, nos lleva a formular esta pregunta: ¿por qué se le quiere dar una connotación despectiva a la palabra hermanos en algunos aspectos de lo que fue la conferencia que usted nos dio a conocer esta mañana? ¿Será algo de simbologismo o más de lingüística? Entonces nos queda como ese interrogante, padre. Luego hablamos de la figura de Francisco rodeado de animales, y una compañera me pareció una intervención muy interesante, porque ella dice: yo desde que estaba en el colegio y estudié en un colegio franciscano, nos llenó mucho la idea de San Francisco rodeado de animales. Entonces la idea de, ¿será que esa era la intención que se buscaba? Vender la idea de un San Francisco tan demasiadamente humano, que lo identificábamos rodeado de toda la naturaleza, en especial de los animales. Entonces, puede haber sido una idea que surge entre todo este tema que estamos tratando tan interesante en la mañana del día de hoy. Y aparecen dos preguntas un poquito, vamos a ver cómo las puedo leer, porque obviamente son álgidas, y quiero hacerlo de la mejor manera y que buscamos como las palabras que más se puede identificar. San Francisco definitivamente fue un hombre contrastante con la iglesia, por no decir polémico, porque la palabra polémica es muy fuerte, pero contrastó muchas cosas con la iglesia. Entonces la pregunta que nos surge, padre, es: ¿será que nos quisieron vender la idea de un San Francisco rosa, de un San Francisco demasiadamente humano, rodeado de animales, para querer cambiar un poco esa idea de ese San Francisco que de pronto no se identificaba con muchas cosas de esa época a nivel de la religión, y que eso le generaba de pronto una situación incómoda a la institución en ese momento? Y la tercera, de pronto tiene un trasfondo político. Dentro de lo que usted nos dijo, padre, él tuvo la idea de ir a predicar a los musulmanes, aunque fue un poquito fallida. Esa idea de predicarle a los musulmanes surge ¿por qué? ¿Cómo se puede manejar? Desde una confrontación política, porque obviamente es una idea distintas
y nos quedó como esa idea, nos surgió ese interrogante, padre, que espero que usted nos lo ayude a descifrar en la mañana de hoy. Esas son las preguntas como claves, padre. Listo. Buenas tardes. Dentro de lo que estuvimos pues como en discusión en el grupo, voy a puntualizar sobre varias cosas. Uno, es que se hace la reflexión en relación a la conversión de Francisco de Asís. Entonces se hace una pregunta que siempre se hacen pues como fechas posteriores a la conversión y no existe unas anteriores. También se dice que la leyenda menor, hay una parte donde se entiende pues como todo lo que es la relación con los animales, pero que allí se debe trascender o se trasciende a unos asuntos mucho más profundos, que es el reconocer al otro. Y es ahí donde dice que pues con la vida de San Francisco de Asís hace pues como una relación consigo mismo, su relación donde hace un giro muy importante a que emergen cosas nuevas y empiezan a generar como unas proyecciones de ser humano diferente. El concepto de Francisco de Asís es un valor pues como de reconocer las diferentes opiniones alrededor del otro. También se habló de la importancia que le daba el asunto de lo que es lo ecologista, pero el ecologista desde una relación humana, donde se establece el sentido de lo humano, de hacer sentir y de reconocer al otro. Se reconoce en la vida de San Francisco de Asís que emergen diferentes aristas alrededor de lo que es la relación consigo mismo, pero también la relación con los otros. El compromiso ético que exige la vida de Francisco de Asís, y donde se establece también las diferencias de la cronología en relación en el sentido de vida del humano, en el ser. Y se realiza pues como una mirada mucho más profunda de que San Francisco de Asís, en medio de su vida, hace como la reflexión en torno a una posición alrededor de lo que es el sujeto, la persona, alrededor de una comunidad, más que una santificación, era como una condición de vida. Muy bien, hay, claro, una serie de cosas que de eso se trata, ¿no? Que se susciten inquietudes, preguntas, reflexiones que naturalmente en los 2 días o en las 2 mañanas que se proponen, pues es absolutamente imposible de resolver. Aparece allí lo que es la cuestión franciscana. Se me había olvidado el micrófono, yo hablo duro pero no tanto. El asunto de la cuestión franciscana, eso se ha manejado siempre cuando aparecen los estudios sobre franciscanismo, se le llamó así, la cuestión franciscana. ¿Qué fue lo que quiso decir, hacer y proponer Francisco de Asís a la iglesia y a la sociedad de su tiempo y a la orden misma, a la comunidad misma que surgió a su alrededor? Y a eso se le ha llamado así, la cuestión franciscana, y todavía no tenemos la respuesta. Esto se viene estudiando hace varios años, varios siglos, y es muy complicado, sí, saber exactamente qué fue lo que San Francisco quiso decir a la iglesia de su tiempo exactamente
algunos dirían sí, volver a las fuentes del Evangelio. Quiso que él, en primer lugar, y los suyos volvieran la mirada hacia la Sagrada Escritura, hacia el Evangelio, hacia el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vivieran él y los suyos la vida que Jesús y sus apóstoles vivieron en su momento. Lo llaman la teología y la espiritualidad, volver a las fuentes. Ya en la vida misma de San Francisco, la orden que él funda, si podemos decir que funda algo, algunos dicen que no fundó nada, recibió una aprobación de la Iglesia que llamamos la bula pontificia, por la que le aprueban la regla o forma de vida que escribió para los frailes que se le unieran, que fue más una exigencia de la estructura de la Iglesia de su época que una decisión suya. Escribir una regla, una forma de vida, a eso nosotros lo llamamos regla. La regla franciscana es la forma de vida que Francisco escribió para él y para sus seguidores. A esa norma, a esas normas que él escribió en las órdenes religiosas se le llama la regla, es decir, la norma que rige la forma de vida al interior de la comunidad y al exterior de ella en su relación con el mundo. Esa regla que escribe Francisco y le aprueba la Iglesia ya suscitó al interior de la comunidad de frailes en el año 1224-25, estando Francisco aún vivo, profundas divisiones en la orden. Cuando Francisco murió, la orden ya estaba dividida en unas 2 o 3 grupos, facciones, en la que cada facción de ellas interpretaba a Francisco, aún vivo, de maneras diferentes. Era tan amplia su propuesta que seguramente la misma amplitud de esa propuesta hizo que fuera difícil encerrarla en un documento que se llame regla o en unos libros que se llamen constituciones generales de la orden. Era tan amplio lo que él quería proponer que encerrarlo en unas estructuras por sí mismo hizo que de alguna manera, digámoslo así en términos, se saliera de madre. Y ya en la vida de Francisco había 2 o 3 facciones distintas dentro de la misma orden, y cuando él murió la orden ya estaba dividida. De manera que si vamos hasta ese momento podemos decir que es muy difícil interpretar exactamente qué quiso Francisco. Algunos lo interpretaron como el hombre que iba por los pueblos anunciando el Evangelio. Entonces un grupo de la orden asumió ese estilo de vida, ir por los pueblos, desapropiados de todo, sin dinero, con el traje de los pobres de aquella época, que era esa túnica que llamamos de sayal, de saco, descalzos, o con unos zapatones de cuero que usaban en aquella época, e iban por los pueblos predicando el Evangelio y alimentándose de lo que la gente misma del pueblo, por caridad a los predicadores, les podía proveer. Otras facciones de la orden decidieron quedarse en los conventos. Aquellos que iban por los pueblos los llamaban los itinerantes, iban de camino, nunca se quedaban en ninguna parte en propiedad, donde los alojaban se quedaban y lo que les daban a comer comían y continuaban su camino. Algunos interpretaron así a Francisco porque eso lo hacía él. Otros se quedaron en los conventos, más dedicados a la oración, a la lectura de la Escritura, a la lectura de lo que en la iglesia o al rezo de lo que en la iglesia se llama la liturgia de las horas, la oración que la iglesia durante el día en los conventos y los monasterios se hace como una homenaje de santificación del tiempo que Dios nos concede, que llamamos las laudes, la oración de la mañana, las vísperas, la celebración de la Eucaristía y otras horas de oración que existen en la iglesia, la tercia, la sexta, la nona, el oficio de lecturas, etc.
y se dedicaban central y fundamentalmente a orar y a estudiar la Sagrada Escritura. Pero también Francisco dedicaba su vida a orar y se alejaba durante grandes periodos de tiempo a orar, a encontrarse con el Señor, a escuchar lo que el Señor quería comunicarle. Entonces los que hacían eso también estaban respondiendo a una de las facetas de la vida de Francisco, la oración profunda y total con el Señor. Unos se dedicaban a una vida más espiritual, otros se dedicaron a una vida más académica. Por ejemplo, San Buenaventura estudió filosofía, estudió teología en la Universidad de París y fue nombrado profesor de la Universidad de París, que en aquel tiempo era una de las más importantes de Europa y naturalmente del mundo entonces conocido. Y se dedicó a la vida académica con el permiso de Francisco, como lo hicieron otros personajes de la época. Francisco nunca se opuso a esa preparación académica de sus frailes. El primero que le pidió permiso para formar a los frailes académicamente fue Antonio de Padua. Vivió en la misma época de Francisco y le pidió permiso para enseñarle a los frailes la filosofía y la teología. Francisco, a pesar de que no era muy amigo de los estudios, porque él mismo no había hecho grandes estudios, había estudiado lo que en la Edad Media se llamaba el trivium o el quadrivium. Parece que al quadrivium no alcanzó a acceder. El trivium estaba formado, nos clarificaba ahora Rodrigo, por la lógica, la retórica y la gramática. Esas eran las materias que formaban lo que en la Edad Media se llamaba el trivium. Sabemos que en la Edad Media los que podían acceder a la educación era un porcentaje de la población mínimo. Los más poderosos, los emperadores, los hijos de ellos, algunos miembros del clero alto, porque no todos tenían acceso a la educación, las familias con más dinero, pero el porcentaje era mínimo. De manera que el mismo Francisco no accedió, sino parece que a ese primer nivel de estudios, se llamaba el trivium. Había un segundo nivel más alto que se llamaba el quadrivium, a eso le agregaban la geometría, las matemáticas, etc. Francisco parece que solamente estudió lo más bajo que había en ese momento disponible para el estudio. Él mismo en sus escritos se llama ignorante e indocto. Él dice, yo que soy ignorante e indocto. Es decir, él sabía que lo que había estudiado podría ser tal vez lo que ahora llamamos un bachillerato o tal vez menos que eso. De manera que él tenía cierta prevención hacia lo académico, teniendo en cuenta que los que iban alcanzando esos niveles académicos altos, pues iban alcanzando un nivel y un poder económico y social muy alto, y Francisco, asimismo, y a los suyos los veía como los menores de la sociedad. De manera que él pensaba y temía que al ir estudiando se fueran elevando de nivel social y económico, y por eso se prevenía contra ello. Sin embargo, cuando Antonio de Padua le pidió que le dejara enseñar a los frailes la filosofía y la teología, Francisco lo permitió. Puedes enseñar la teología a los hermanos con tal de que no abandonen lo que es esencial a nuestra forma de vida, el espíritu de oración y devoción, al cual todas las demás cosas deben servir. Esa fue la respuesta que por escrito San Francisco le envió a San Antonio, quedó por escrito, se la dictó a León, León la escribió, y esa fue la respuesta que Francisco le envió a Antonio de Padua. Puedes enseñar la teología a los hermanos, con la condición de que no abandonen lo que es esencial a nuestra vida, el espíritu de oración y devoción al cual todas las cosas deben servir. Esa respuesta
está en uno de los escritos, se llama así, la Carta a San Antonio, son unos 3 o 4 renglones, como Francisco respondió a Antonio. De manera que aunque había una cierta prevención a los estudios, Francisco permitió que los frailes accedieran a los estudios filosóficos y teológicos y que sus frailes accedieran como doctores y profesores de las grandes universidades de la Europa del siglo XIII. De manera que entonces lo académico de alto nivel también entra a formar parte de lo franciscano. Entonces, todas esas dimensiones, sin privilegiar ninguna, empiezan a ser parte de la cuestión franciscana. Entonces, ¿a qué le damos más importancia? ¿Al que va itinerante predicando por los pueblos? ¿Al que ora? ¿Al que estudia y enseña? ¿Al que sirve a los pobres? ¿Al que es ecologista y trabaja por la naturaleza? ¿A todas? ¿A ninguna? Todas hacen parte de lo franciscano. No podemos descartar ninguna.